Buenos días. Por lo que he podido escuchar, la intervención de Rosalina ha sido exitosa y además que habéis trabajado bastante con ella en la rueda de preguntas. Os voy a explicar, bueno, yo soy Maribel, soy la persona que va a moderar esta mesa. Os voy a explicar un poco el rol, cómo lo vamos a hacer. Cada uno de vosotros, cuando os vaya presentando, salís al atril y tenéis 10 minutos para presentar vuestras comunicaciones. Después vendréis a la mesa central y cuando los cuatro hayáis expuesto vuestras comunicaciones, el público nos hará una ronda de preguntas. Ayer, precisamente, estaba yo hablando sobre que las nuevas formas de participación juvenil han cambiado y hoy me encuentro en la quinta mesa, moderando esta quinta mesa, que precisamente se llama Nuevas formas de participación juvenil, o en portugués, Nuevas formas de participación juvenil. Más o menos, espero haberlo dicho bien. En primer lugar, va a intervenir la persona, el único chico de la mesa, José Carlos Ponce Bordón. Él viene de la Universidad de Extremadura, él es doctorando en Ciencias del Deporte en la Facultad de Ciencias de Extremadura, agraciado con un contrato predoctoral por la Fundación Fernando Balondo Calaf, y su labor investigativa se centra en el análisis del rendimiento físico en el fútbol profesional y va a presentar su comunicación Análisis del abandono en el deporte femenino, motivos y barreras percibidas. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Hola. Vale. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues como bien ha dicho, soy José Carlos. Actualmente soy doctorando en Ciencias del Deporte y vengo a hablar sobre un trabajo realizado hace 2 años sobre motivos de abandono y barreras percibidas en el deporte femenino, concretamente en el fútbol, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el índice y como tal, como fue un proceso de investigación, un trabajo de investigación, sigue una estructura de trabajo de investigación. Vale, en primer lugar, todos sabemos que el deporte es una práctica cultural bien arraigada en nuestra sociedad, que además tiene múltiples beneficios, no solo fisiológicos, sino psicológicos, incluso sociales. Pero el abandono deportivo es una realidad. Por tanto, la comunidad científica pues ha trabajado en ello para intentar saber qué es lo que pasa, teniendo en cuenta diferentes edades y categorías, considerando diferentes teorías motivacionales, como por ejemplo la teoría de la autodeterminación, desde diferentes perspectivas sociológicas y considerando, en este último caso, la perspectiva de género, es decir, haciendo diferencia o énfasis en género femenino y masculino. Concretamente, nosotros nos vamos a centrar en las mujeres y el abandono deportivo. El abandono deportivo femenino es una realidad. Evidentemente, la comunidad científica ha demostrado en diferentes estudios que existen barreras y obstáculos en el deporte femenino, como por ejemplo puede ser la falta de tiempo, fatiga a la hora de compaginar deporte, vida académica, vida laboral o vida familiar. Existe una falta de apoyo social por parte de las personas allegadas a esas personas. Se ha demostrado también que existen menores niveles de motivación intrínseca en las mujeres que en los hombres, en ciertos estudios que han comparado ambos géneros. Esto ha podido llevar a un mayor porcentaje de abandono, pero este mayor porcentaje de abandono no solo ha sido por la motivación, sino que también en otros estudios se ha contrastado o ha demostrado que las mujeres perciben más barreras que los hombres en el deporte femenino, o en el deporte, en este caso femenino. Si nos centramos en diferentes especialidades, en diferentes modalidades deportivas, en la investigación, pues evidentemente el mundo científico ha intentado abarcar todo lo posible. Concretamente, en natación, la evidencia muestra que existen conflictos con el entrenador y que además falta de tiempo a la hora de practicar este deporte, pues por las exigencias que requiere la natación y después compaginar todo lo demás como puede ser vida académica. Si hablábamos antes de motivación, de baja motivación, en balonmano concretamente se han encontrado menores niveles de motivación intrínseca con respecto a los hombres. En piragüismo existen dificultades a la hora de compaginar estudios y deporte, pues también similar a la natación por el hecho de la necesidad de practicar
un montón de horas a la hora de competir y que existe una excesiva presión competitiva en el círculo cercano, o no solo compañeros, sino a lo mejor también oponentes. Si nos centramos en otros deportes, como por ejemplo el boxeo, pues la investigación ha demostrado que las mujeres sufren una infravaloración por parte del entrenador y que además este entrenador tiene un comportamiento autocrático, es decir, que solo considera el proceso cuando obtiene resultados y que la dirección es unidireccional, es decir, nunca se tiene en cuenta la perspectiva o las sensaciones del deportista, sino que el entrenador es el que toma siempre las decisiones. En el ciclismo encontramos algo similar al piragüismo, ahí existe una competencia percibida y una preocupación por su seguridad a la hora de llevar a cabo la práctica deportiva. ¿Vale? Ahondando un poquito más en lo que vamos a tratar, llegamos a la práctica de la mujer en el fútbol deportivo. Si analizamos recientemente investigaciones, encontramos que sí, que ha habido una evolución económica, una evolución social en los últimos años, básicamente o mayoritariamente debido al protagonismo de los medios sociales a la hora de retransmitir partidos, de preocuparse por deportistas, y esto ha hecho pues que haya un aumento en los partidos, haya más ingresos, permita un mayor aumento de contratos profesionales y que además desde pequeñas pues las niñas quieran practicar deporte como primera opción. Sin embargo, es evidente que aún existen barreras presentes, como por ejemplo ya hemos hablado, la dificultad de compaginar estudios y trabajo o la falta de salario en fútbol profesional. Posiblemente en fútbol profesional sí, pero no en categorías semiprofesionales. Además, hemos hablado también de la falta de apoyo social y una revisión sistemática de hace varios años demostró que existen, por aquel entonces, ahora se ha reestructurado un poco todo, existe una necesidad de faltas de categoría, había muy pocas categorías de fútbol. Posiblemente hablaba de adaptaciones reglamentarias, como por ejemplo en voleibol. En voleibol se adapta a la red y permite un mayor énfasis de éxito. Y también había dificultades presupuestarias, diferencias presupuestarias. No solo entre hombres y mujeres, sino también entre fútbol femenino profesional y semiprofesional. Por tanto, considerando todo lo que hemos hablado, partimos de dos premisas. Que existen pocos estudios que diferencian el ámbito deportivo femenino y masculino y que además existe un abandono deportivo en el fútbol femenino, que es una realidad. Por tanto, el objetivo del trabajo fue profundizar sobre los motivos de abandono que las mujeres tuvieron como factores para llevar a cabo el abandono y que además ellas encontraron barreras. ¿Qué barreras encontraron que les impedían el progreso en su práctica deportiva? Partimos de que existe una escasa evidencia sobre los motivos de abandono, por tanto se consideró llevar a cabo una investigación cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas abiertas, lo que nos permitió obtener una mayor información, casos con mayor información, no solo con un instrumento más objetivo. Partimos de un constructivismo epistemológico y realismo ontológico y un conocimiento para crear un conocimiento co-construido, es decir, que existe una realidad existente, pero que posiblemente no tengamos acceso a ella. Por tanto, partimos de necesidad de reclutar a diferentes deportistas. En este sentido, las deportistas tuvieron que contar con una serie de requisitos: haber practicado fútbol durante su vida y, evidentemente, haber abandonado el fútbol. Tener al menos 10 años de experiencia, ¿para qué? Para que esa experiencia fuera algo contrastada y además tener más de 20 años de edad. En cuanto al procedimiento, llevamos a cabo entrevistas estructuradas y la estructura pues tuvo preguntas sociodemográficas abiertas para saber en qué contexto estaban las deportistas, preguntas relacionadas con el fútbol y sus relaciones, por ejemplo, qué tal en tu equipo, cómo son tus compañeras, y después tuvimos 2 preguntas para conocer concretamente los factores de abandono y las barreras percibidas en el deporte. Se llevó a cabo un análisis de datos desde un punto de vista inductivo, ¿vale? Se llevaron a cabo la transcripción de entrevistas y creación de orden de factor de primer y segundo orden, por ejemplo, incompatibilidad, pero ¿qué tipo de incompatibilidad? Pues dificultad a la hora de compaginar trabajo, dificultad a la hora de ir hasta la localidad de competición que me otorga la posibilidad de competir. Todo ello fue llevado a cabo con un rigor metodológico. Todos los autores de la investigación tenían experiencia en el mundo profesional en el fútbol y además en el mundo académico en la investigación sobre fútbol. Y también se introdujo un concepto de amigos críticos, es decir, personas externas
expertas en la temática, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito académico, con el tema, para que nos ayudaran y no participasen evidentemente, en esa investigación. En cuanto a los resultados, vamos a considerar solo dos factores, los que hemos hablado, motivos de abandono y barreras percibidas. En cuanto a los motivos de abandono, en cuanto a los motivos de abandono, encontramos estos 4 factores, estos 4 motivos, mayoritariamente reportados por las deportistas, como por ejemplo la falta de tiempo, la dirección técnica, la falta de motivación o la falta de cohesión. Aquí podemos ver diferentes comentarios que ellas nos hacían en sus diferentes entrevistas, ¿vale? Evidentemente son privadas, pero podemos ver que, por ejemplo, falta de cohesión grupal. Empecé a notar que el grupo no era el que fue en cuanto a unión, ya no estaba cómoda. Bueno, pues si tenemos en cuenta la literatura, nos puede decir que la falta de tiempo puede ser por una responsabilidad académica. Evidentemente, si tengo una competición bastante exigente y tengo que estudiar, me va a suponer difícil acceso a compaginar todo. Y sobre todo esto viene dado por la escasa oferta. Si hay muy pocas comunidades o localidades que ofrecen práctica deportiva femenina en el fútbol, evidentemente tengo que desplazarme y si mi localidad no la tiene, pues voy a perder mucho tiempo a la hora de desplazarme. En cuanto a la falta de cohesión grupal, se ha demostrado que esta variable tiene una vinculación con el mayor esfuerzo y funcionamiento colectivo. Si no existe esta cohesión grupal, pues evidentemente va a haber menores esfuerzos por parte de las deportistas para seguir participando. Y en cuanto a la dirección técnica, encontramos que las deportistas percibían que sus entrenadores no eran justos e eran incompetentes. Por tanto, es importante darle importancia no solo al entrenador, sino a la formación del entrenador para que seamos justos y competentes con ellas. En cuanto a las barreras percibidas, estos son los 5 factores, 5 ítems que mayoritariamente encontramos de manera repetida o que más veces reportaron ellas en las entrevistas, como la incompatibilidad de tiempo, la escasa visibilidad de medios, falta de apoyo económico, incluso falta de apoyo familiar y escasa visión de futuro. Si ahondamos un poquito más, encontramos, por ejemplo, en la escasa visión de futuro, que supone que hay una dificultad a la hora de dedicarse de manera profesional al fútbol. ¿Por qué? Porque hay poca oferta, porque hay pocos clubes que permiten dedicarte de manera profesional, digamos, con un contrato laboral y un salario mínimo. Evidentemente está la Liga, la Primera División y Segunda, pero de ahí para abajo hay una brecha muy grande y hay muy poca oferta. Entonces, pues, supone un crecimiento limitado y una ausencia de oportunidades evidente. Y también otro de los aspectos es la falta de apoyo económico, posiblemente debida, evidentemente, por la infravaloración de la industria del deporte sobre el fútbol femenino. Si hubiera a lo mejor más inversión en este mundo, pues posiblemente hubiera un mayor aumento de contratos, de posibilidades y facilidades económicas. Por tanto, encontramos que el abandono deportivo en el fútbol femenino tiene un carácter multifactorial, ¿vale? Existen diferentes motivos, que lo hemos hablado, la incompatibilidad o falta de tiempo, la falta de cohesión grupal, y existen unas barreras como la incompatibilidad o falta de tiempo, falta de apoyo económico y sobre todo escasa visión de futuro. Y para terminar, bueno, pues dejo a raíz de este trabajo realizado una serie de recomendaciones que posiblemente nos puedan servir a la hora de tener en cuenta este ámbito para mejorarlo en un futuro. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención.